Muchas gracias. Es maravilloso estar con ustedes hoy y agradezco muchísimo la excelente introducción de Teresa. Debo decir, no obstante, que hay dos muy importantes credenciales que se quedaron por fuera de la introducción. La primera es que yo tuve la gran fortuna de haber sido criada por una enfermera. Entonces, para todas ustedes las enfermeras de la audiencia, mi madre también fue enfermera y me enseñó cosas importantísimas. Y la segunda es que yo fui una de la mayoría de estadounidenses que no votaron por Donald Trump. Ok. Es sumamente importante el aclarar esto, ¿ok? Una vez más, es maravilloso estar con ustedes. Yo me disculpo por no hablar español y de que tengan que escuchar a través de un traductor, pero he tratado de incluir algunas de las traducciones en las diapositivas que voy a compartir con ustedes porque tengo información sumamente interesante que sí quiero compartir con ustedes esta mañana alrededor de el cuidado central en los pacientes basado en la evidencia. Algunos de los conferencistas han hablado al respecto de los aspectos de la calidad y algunas de las herramientas maravillosas que están disponibles ahora para los pacientes, y en varios aspectos de lo que voy a hablar es de nuestro requerimiento de unir todo esto, el rol de involucrar a los pacientes y a las familias en las mejorías de calidad para poder suministrar el cuidado médico más alto posible. Pero quiero iniciar, como muchos de los conferencistas, con una historia que para mí enfatiza dónde estamos en términos de la calidad el día de hoy, cuáles han sido uno de los desafíos más grandes y también las más grandes oportunidades que tenemos. Entonces, yo recibo muchos correos electrónicos de pacientes, de profesionales del cuidado de la salud para compartir sus historias. Y recientemente yo recibí un correo de un médico familiar, un doctor familiar de la costa oeste del estado de Washington, y él compartió la historia de su hija de 23 años, una bella joven. Ella tuvo una condición de salud muy inusual. En sus articulaciones, las vértebras, el cuello tenían demasiada movilidad. Ella tenía mucha cefalia por la presión en los nervios del cuello, y ella fue sometida a cirugía para fusionar algunas de las vértebras y poder encargarse del problema. La cirugía fue exitosa, fue muy bien. Ella se estaba recuperando después en la unidad de cuidados intensivos cuando empezó a quejarse con su padre, con el personal de salud, con el médico, de que su garganta estaba muy inflamada, se encontraba sumamente inflamada. Y el personal dijo: no se preocupe, todos los pacientes es por haber sido entubados por la cirugía, y seguía quejándose. Ella le decía al papá: papá, siento de que tengo problemas para respirar y apenas puedo abrir la boca. Y de hecho, cuando trataron de darle algo para tomar, su mandíbula estaba bloqueada. Durante varias horas esto se exacerbó la inflamación de la garganta. Su padre acudió a los cuidadores y dijo: estoy muy preocupado, mi hija está teniendo problemas para respirar, su garganta está demasiado inflamada. ¿Qué sucede si sus vías aéreas se cierran? ¿Tienes ustedes un kit de traqueotomía en la sala? Por favor, consigan uno, solamente en caso de que eso suceda. Asegurémonos de mantenerla segura. Y las enfermeras y los médicos concluyeron: no está bien, podemos entubarla. Si deja de respirar, vamos a poder reiniciar la respiración. Él dijo: no, ustedes no me entienden, yo temo de que ustedes no van a poder bajar el tubo a su garganta. Por favor, tengan un kit de traqueotomía. Y lo que sucedió
es que se le cerró la garganta, el equipo entró en acción para entubarla y no pudieron bajar el tubo. Intentaron por varios minutos, ella se empezó a sofocar. Finalmente alguien consiguió el kit de traqueotomía que el padre había inicialmente pedido hace unas horas, y al momento en que hicieron la traqueotomía ya la joven tenía muerte cerebral. Entonces esto fue un error que no sucedió con base en falta de tecnología ni por falta de protocolos de seguridad del paciente que estuviesen en pie, o por falta de lavado de las manos o de tener las herramientas adecuadas. Esto fue una falla, simplemente una falla al no escuchar al paciente y por no escuchar al padre de la paciente. Simplemente el no reconocer que la paciente y que la familia podrían tener información que es crítica para la seguridad y para la integridad de la paciente. Y esto ha sido para Planetree nuestra pasión y nuestra misión ya por 40 años, el asegurar de que el sistema de salud, de que los médicos, las enfermeras, el personal médico comprendan la importancia de simplemente escuchar a los pacientes y a las familias, lo sencillo que eso puede ser al trabajar juntos y mejorar la calidad del cuidado que está siendo suministrado. Ahora estamos tomando este modelo porque se necesita un modelo, se necesita estructura en términos de cómo asegurar de que la perspectiva del paciente sea escuchada. Nosotros hemos llevado esto a 22 diferentes países, trabajando con socios maravillosos, algunos de los cuales están hoy. Planetree América Latina está ahora trabajando con OES, Planetree Brasil y muchos otros países alrededor del mundo, pero enfocándonos en el rol de involucrar activamente a los pacientes y las familias para poder mejorar nuestro sistema de salud. Estos son los diferentes países que están involucrados en este viaje de involucrar pacientes y familias y escuchar, tratar de generar las estructuras necesarias para hacer esto de manera efectiva. Este es el modelo de Planetree y los componentes. Y esto es un modelo muy interesante y fue desarrollado por pacientes. Entonces, estos distintos aspectos, estos tres componentes, se generaron cuando a los pacientes se les pidió su opinión al respecto de su experiencia, y cuando se preguntó qué faltaba, qué necesita nuestro hospital para enfocarse con mayor cuidado, dijeron, primero que todo, es la humanización de la medicina, la humanización del cuidado, que nosotros queremos que sean tratados como individuos, como seres humanos, que los médicos y enfermeros sepan quiénes somos nosotros como individuos y que cuiden de nosotros de esa manera. Nosotros queremos el reconocimiento de todo el sistema, familias, amigos, de que todos sean bienvenidos como socios del cuidado de la salud y que no sean relegados, que se conviertan en socios, en miembros, en aliados, como lo dijo John en su presentación hace unos minutos. Entonces nosotros queremos tener acceso a la información, y uno de los ponentes dijo al respecto de la importancia de la transparencia, de compartir información, de asegurar que los pacientes tengan el entrenamiento, la información que necesitan para poder ser miembros en el cuidado de su salud, que miremos el ambiente en el cual estamos proveyendo servicios de salud y que no solamente sea un ambiente limpio, que haya ausencia de obstáculos y de peligros, sino que nos demos cuenta que los ambientes de la salud son ambientes muy desconocidos para los pacientes. Nosotros vivimos allá todos los días, pero los pacientes al llegar a estos espacios, ellos no saben
cuáles son los equipos que están empotrados en la pared. Ellos no saben qué significan los beeps ni las alarmas. Esto genera ansiedad y miedo en los pacientes. Entonces, mirar este ambiente y ver cómo podemos humanizarlo, incluso el ambiente físico, comprender que la gente tiene necesidades complejas y cómo podemos nosotros interactuar con ellos. No se trata solamente de un cuerpo que tenemos que reparar. Se trata de individuos, de personas con un espíritu, con emociones, con intelecto. Todo esto es parte de ser humano y todo esto debe reconocerse e involucrarse en todo este viaje. Entonces, estar atento a sus necesidades espirituales, a su diversidad cultural, entender que no solamente tenemos grandes herramientas y tecnologías para involucrarnos con los pacientes, sino que también tenemos el poder de nuestra propia humanidad, el poder del tacto, utilizar nuestras manos, el contacto visual, para poder involucrarnos de ser humano a ser humano. Todo esto podemos hacerlo a través de nuestras terapias. Entonces, todas estas cosas, hace 40 años cuando se pidió a los pacientes que asesoraran al sistema de salud, ¿qué más tenemos que ver para ver cómo podemos incrementar la calidad? Ese es el tipo de cosas que tenemos que enfocarnos. Y el trabajo de Plaintree todo este tiempo ha sido defender a los pacientes, para asegurarnos de que sean escuchados, de que tengamos estándares establecidos para excelencia en un enfoque centrado en los pacientes y poder suministrar soluciones, recursos para las organizaciones. Nosotros tomamos esto de una manera muy estructurada porque nosotros creemos en procesos para poder generar resultados, los resultados deseados, de tal manera que nosotros hacemos esto de una manera muy considerada, diagnosticar con las organizaciones cuál es el estado de la práctica cuando empecemos esta travesía, qué tipo de avances hemos alcanzado, qué tipo de realces e iniciativas de calidad se hayan logrado y cómo podemos integrar la voz de los pacientes a todas estas actividades, cómo interactuamos y educamos a nuestros pacientes para que sean defensores de sí mismos, sino también el personal médico para que comprendan nuevas formas de comunicarse y de trabajar con los pacientes y con todos. Hemos hablado de las 3P, que nuestro rol es ayudar a los profesionales de la salud a reconectarse con su propósito, con el significado del trabajo que hacen, lo importante que eso es, pero también con el propósito de hacerlo con un enfoque centrado al paciente. Tenemos que tener procesos que integren al paciente dentro de nuestro trabajo, que no dejemos las cosas al azar, que en las organizaciones tengamos estructuras que formalmente integren a los pacientes, sea a través de comités de asesoría para pacientes, de que los pacientes se incluyan en los procesos, que se incluyan en los proyectos de investigación, que tengamos estos proyectos en pie. Y voy a hablar un poco más al respecto de esto en la presentación. Y luego, por último, la práctica para poder proveer cuidado centrado en el paciente. Tenemos que entregarlo y practicarlo de una manera que los pacientes puedan recibir algo que supla sus necesidades. Entonces, estas son las prácticas que los pacientes nos están reportando y que significan mucho para ellos. Se trate de registros abiertos médicos o decisiones compartidas, o que su familia esté presente cerca de su cama en el hospital. Todas estas son prácticas de mejoramiento. Entonces, en un sentido estamos hablando de humanizar y personalizar el cuidado, pero haciéndolo de una manera muy sistemática, de tal manera que sepamos qué está sucediendo, que tengamos una forma de monitorear y medir y mirando cuáles son los resultados al hacer nosotros ello. Entonces, asegurar que podamos evaluar el cuidado
de los pacientes, sino también escuchar el personal. A menudo el personal que está muy cercano al paciente son las personas con las ideas más importantes al respecto de los mejoramientos, y estas voces y estas ideas necesitan ser integradas en el plan estratégico de la organización. Que nosotros también podamos ver el desarrollo de nuestras estructuras y nuestras funciones dentro de nuestras organizaciones, que tengamos el soporte de liderazgo en las altas gerencias de nuestras organizaciones para poder integrar el cuidado centrado en el paciente en el trabajo que estamos realizando. Y luego, por último, que nos enfoquemos en las necesidades para poder generar destrezas dentro de nuestra fuerza laboral, que alentemos a nuestro personal a aprender nuevas técnicas de comunicación, a involucrarse más o de manera más significativa con los pacientes y las familias, que miren las cosas desde un punto de vista distinto. Lo que hemos visto cuando hemos trabajado con hospitales en particular, nosotros nos tomamos este abordaje muy sistematizado para humanizar la atención, es que su desempeño mejora a medida que los evalúan sus pacientes. Hay muchas mediciones del desempeño que se hacen en diferentes países. Este es simplemente un ejemplo de los Estados Unidos, donde tenemos una encuesta sobre la experiencia del paciente. Todos los hospitales compilan información sobre la experiencia de los pacientes, y esto fue una comparación que no hicimos. Nosotros vimos las respuestas de los pacientes. ¿Qué tanto usted recomendaría este hospital? ¿Cuál fue su experiencia? Y nosotros encontramos que los pacientes que están comprometidos con una travesía central en el paciente reciben una evaluación más alta, lo cual no es sorprendente. Y aquellos que tienen o que tienen diferentes tipos de estándares de calidad, tienen excelencia central en el paciente, tienen puntuaciones incluso más altas. Esto es uno de esos hospitales que cuando iniciamos esta travesía hacia la excelencia en la atención central en el paciente, esto es un sistema grande en Nueva York, esto es uno de sus encuestas, y ellos se encontraron que a medida que participaban más con los pacientes y sus familias, a medida que implementaban este marco, eso generaba mayor satisfacción en su liderazgo. Este es otro hospital en el noroeste, el hospital de Stanford. Ellos también implementaron este marco y encontraron que también ha generado incremento en la satisfacción del paciente y también del personal. Yo ya les mencioné nuestra encuesta nacional sobre la experiencia del paciente, que se llama HCAHPS. Estos son los diferentes ítems que se utilizan para que ellos evalúen su experiencia en los ambientes hospitalarios. Aquí pueden ver que es bastante amplio. Mira todo, desde si fue mi habitación silenciosa, descansé, cómo estuvo la comunicación, qué tal se manejó mi dolor. Y este es un ejemplo nuevamente de un hospital que tuvo un abordaje muy sistemático hacia atención central en el paciente, en la familia, y también esto permite mejorar cada uno de estos indicadores. Aquí simplemente vemos un ejemplo de cómo podemos involucrar a los pacientes también en la mejora de procesos. En la mejora de los procesos es algo que de pronto nosotros conocemos utilizando técnicas Lean para mejorar la efectividad y la eficiencia, y muchas organizaciones de atención en salud las han aplicado. Una de las cosas que a veces hemos pasado ha sido el paciente. Y en nuestras metodologías, nuestros pacientes son invitados a ser parte de la mejora de procesos Lean, y cuando nosotros estamos viendo los diferentes aspectos de mejorar la eficiencia, la asistencia, no solamente lo estamos viendo desde nuestra perspectiva como el proveedor de servicios, también lo vemos desde la perspectiva del paciente, las familias de los pacientes, y aún así podemos hacer mejoras que generan ahorros a nivel financiero cuando hacemos un mejor trabajo, incluyendo a los pacientes en este trabajo. Entonces,
Bueno, yo hablé un poquito acerca de este proceso, de esta sistematización de la humanización de la atención, y ustedes pueden pensar qué significa esto, cómo se ve. Aquí se ve cómo sería la implementación de un abordaje sistemático para la atención central del paciente y sus familias. A lo largo de un año siempre inicia con la orientación del liderazgo, porque nosotros tenemos que tener líderes que apoyen esta organización, que ellos necesitan apropiarse del proceso, ellos necesitan garantizar que este trabajo es parte de su abordaje estratégico, y también tiene que ser traducido para todos los miembros del personal. En Plaintree nosotros decimos que nosotros nos preocupamos por seres humanos, que sanamos seres humanos, que todo el que trabaja en un contexto de salud es un cuidador de cierta manera. Todo lo que ellos hacen tiene un impacto en algún lado para el paciente y sus familias. Por tanto, no es solamente el personal clínico, también puede ser los de soporte, también puede ser los dietistas. Todos los que trabajen en un contexto de salud tienen un rol en mejorar la atención central del paciente. Nosotros siempre hacemos una evaluación cultural en una organización para poder ver cuál es la cultura, cuáles son las creencias, cuáles son las prácticas comunes que estamos haciendo bien y cuáles son las oportunidades para mejora. Y cuando hacemos esta evaluación, es que no es solamente hacer grupos de enfoque con los gerentes, pero con todo el personal y con los pacientes también y sus familias, los cuales han recibido el cuidado, de atención por parte de esta organización, y vemos juntos cómo son las oportunidades para mejorar la atención central del paciente en nuestra organización, qué tipo de programas se pueden necesitar desarrollar para poder hacer esto, cuáles son las preferencias de los pacientes, de qué hablan los pacientes y que yo les gustaría ver implementado en esta organización. ¿Qué tipos de coaching, de asesoría pueden ser importantes para los gerentes, para los directores de la organización? ¿Qué tipo de habilidades y estructuras se necesitan? Y es un proceso muy sistemático. Nosotros hemos hecho este trabajo con organizaciones para enfocarnos en el desarrollo de una cultura centrada en el paciente y durante largo tiempo. Y aún así vemos un porcentaje muy pequeño de hospitales que han adoptado un modelo centrado en el paciente de atención. Y continuamos nuestros trabajos de defensa, porque esas son las cosas que nosotros hacemos como una organización. Nosotros tratamos de influenciar los órganos que hacen políticas para poder tener mayores niveles de participación por parte de los pacientes. Hace un año y medio yo estuve en un evento con varios miembros de la Academia Nacional de Medicina, y como ustedes de pronto conocen, el Instituto de la Medicina, que la mayoría de nosotros conocemos, ahora se llama la Academia Nacional de Medicina. Ellos han cambiado su nombre. Hay una Academia Nacional, y uno de los científicos senior me dijo: Susan, este trabajo que están haciendo de cambio cultural, llevan tanto tiempo haciéndolo, porque hay tan pocos hospitales que han desarrollado un abordaje centrado en el paciente. Y yo le dije, bueno, yo pienso que uno de los problemas es la pregunta que me hacen. Siempre me la hacen. Y la pregunta es, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de que la atención centrada en el paciente, que el involucrar a la familia y a los pacientes y a su familia tiene un impacto en mejorar los desenlaces de calidad? Y yo le dije, bueno, lo que necesitamos hacer es reunir a un grupo de investigadores, de científicos en el área, y responder esa pregunta de una vez por todas, porque yo sí creo que hay mucha evidencia de que la atención central en la familia y la evidencia existe, pero tiene que ser reunida en un solo sitio. La idea es organizar este proyecto con la academia. Ellos
están tratando de mejorar la atención. Es algo importante, que es algo importante, pero ellos quieren dentro de este proyecto tratar de ver cuál sería la evidencia para la atención centrada. Ellos, en el paciente, ellos querían ayuda a comprender cuáles son los elementos esenciales para organizar una cultura, para poder generar un cambio. ¿Dónde estaría la evidencia científica para este cambio cultural? Durante el año nosotros pudimos reunir este grupo de científicos, de defensores de la familia y sus pacientes, de directores, porque nosotros sabemos que nosotros necesitamos a todos estos para que participen en este proyecto. Entonces, muchos de nuestros investigadores más innovadores que trabajan se reunieron para trabajar con nosotros. Lo que salió de esto fue una publicación de la Academia Nacional de la Medicina como parte de su serie de perspectivas, y el artículo se llama El reunir evidencia y experiencia para cambiar la cultura, una guía para una atención involucrando a la familia y sus pacientes. Entonces, aquellos que están interesados en ver el artículo los pueden descargar de manera gratuita de la Academia Nacional de Medicina, de la página web de Plaintree. Nosotros reunimos todo este conocimiento acerca de qué era esencial para poder cambiar la cultura de salud, para poder estar más involucrados. Nosotros lo resumimos en este artículo, y lo maravilloso es que ustedes pueden ver y esto no es toda la bibliografía, esto es mucho más largo. Esto es, hay muchos datos que apoya la participación de los pacientes y la familia, el impacto que tiene para mejorar los desenlaces en salud. Entonces, este fue el marco que generó de ese trabajo, pero es un poquito como, yo sé que es difícil, y no voy a entrar en mucho detalle. Nosotros iniciamos con este fin, nosotros en mente. ¿Cuáles son los desenlaces que nosotros pensamos que son importantes? Y esos desenlaces y esa conexión con la participación de los pacientes, lo que llamamos la meta cuádruple. Nosotros escuchamos acerca de la cuádruple, no solamente mejor atención, el reducir costos o también una mejor cultura organizacional. Pero para poder mejorar estos desenlaces, ¿qué tenemos que hacer alrededor de la participación del paciente y las familias? ¿Qué nos dice la ciencia de cómo se impactan estos desenlaces? Entonces, hay elementos de liderazgo, de algunos de los cambios sociales, que hay prácticas preferidas por los pacientes acerca del generar habilidades, el entrenar nuestro personal acerca de las estructuras que generaban mejoras, que también en las prácticas que generaban los desenlaces. Y yo no voy a entrar en todo eso porque eso sería todo un congreso. Lo que quiero hacer es escoger solo dos de las prácticas que nosotros encontramos que tienen mucha evidencia y quiero compartirlas con ustedes. Y esas dos prácticas son Care Partners, socios y comunicación empática. Yo quiero escoger esto porque ellos no toman mucho tiempo y no cuestan más dinero. Lo que ellos requieren es un cambio en nuestro sistema de creencia como proveedores de atención en salud. Ellos pueden cambiar nuestras actitudes, la manera como interactuamos con los pacientes y sus familias. Y si nosotros de verdad practicamos la medicina basada en la evidencia, nosotros podemos adoptar cambios en estas dos áreas. Por tanto, quiero presentarles la evidencia de estas prácticas.
Entonces, el programa de Care Partner, esta es una manera de interactuar con la familia de los pacientes de una manera más formal. La mayoría de nosotros decíamos, ay, la familia es muy importante, nosotros queremos que participen, pero no tenemos una manera formal de involucrarlo, de relacionarnos con ellos. Así que de pronto sucede, de pronto no. Pero en este programa de Care Partner es cuando el profesional de atención en salud piensan cómo se puede, que cómo los familiares pueden ser parte del cuidado que puede hacer nuestro personal para entrenar y preparar las familias que se vayan a casa con ese paciente y ser parte de su sistema de atención, porque la mayoría de la atención que se da no se da en nuestro hospital, el cuidado no se da en nuestro hospital, se da en el hogar del paciente y se da con sus seres amados, si tienen familia que los apoya. En uno de los recursos que no hemos tocado en la salud hoy es una familia informada que nos puede ayudar a apoyar a ese paciente y esto es un entrenamiento para pacientes y miembros de la familia para que sean parte de nuestro equipo, y nosotros trabajamos con muchos hospitales que tienen un programa de Care Partner. El paciente escoge quién va a ser este cuidador, esta persona, este Care Partner. A veces se les dice que utilicen la librería, o que estén a pie de cama cuando quieran, que ellos participen en rondas cuando venga, para que ellos puedan ser otro conjunto de ojos y de oídos para el paciente, que el personal de enfermería trabaje con ellos para enseñarles las tareas que van a ser necesarias cuando el paciente se va a casa. De pronto es un cambio de vendas, el cambio de sonda, pero reciben entrenamiento para que puedan apoyar de manera activa a sus seres queridos, para que no enviemos a los pacientes a casa sin saber qué va a pasar después. Eso sería nuestro paradigma médico antiguo, que nosotros solamente nos preocupan los pacientes cuando están con nosotros. Lo que nosotros sabemos para mejorar nuestro sistema de atención en salud es que nosotros también tenemos que preparar a los pacientes y a sus seres queridos cuando ellos no están con nosotros. Por tanto, Care Partners es una manera de hacer eso. También hay un gran grupo de investigación que nos dice qué impacto y qué impacto tan grande puede tener un miembro de la familia educado, tanto en la participación del paciente y su familia, en la experiencia del paciente, en las decisiones que se toman y que generan una mejor atención para el paciente, un mejor cuidado. Y lo que nosotros hemos visto en la literatura es que cuando nosotros involucramos a la familia del paciente hospitalizado en las actividades del cuidado de manera coordinada, como un socio del cuidado, que hay mejor manejo del dolor del paciente, mejora el sueño, se incrementa su conocimiento sobre la salud y tiene una mejor transición para su casa. Y este tema de la transición es una muy importante. Uno de nuestros desafíos más grandes en Estados Unidos, así como en muchos países, es que la transición del hospital a la casa, y hacerlo de la manera que es muy efectiva para que la gente no regrese a nuestros hospitales nuevamente. Nosotros tratamos de reducir la tasa de reingresos, y lo que hemos encontrado en la literatura es que cuando nosotros tuvimos personas involucradas, vemos que las tasas de alta se reducen, que de hecho en un 25% en ese periodo de 90 días. Nosotros vemos que cuando nosotros ofrecemos educación y le damos apoyo a los cuidadores, nuevamente sus tasas de reingreso no planeadas bajan en la mayoría de las categorías. Si estamos tratando de buscar maneras de reducir los reingresos, que generan muchísimos costos
el involucrar a los cuidadores, el darles educación, el darles soporte para que ellos puedan ayudar con estas diferentes áreas, con sus seres queridos, también reduce los costos. Por tanto, no nos cuesta mucho más como hospitales, como organizaciones, el ser más abierto al involucrar más a la familia, pero sí hace muchísimo para mejorar la calidad de la atención. Porque dado que esto es una herramienta tan poderosa en nuestro país, nosotros ya estamos empezando a legislar lo que esta participación de la familia. Aquí está un mapa de los Estados Unidos, ya hay 40 estados que han pasado la ley y lo que la ley dice es que los hospitales hoy en día requieren identificar al cuidador del paciente, requieren ofrecerles educación y entrenamiento a ese miembro de la familia, a ese colaborador para que apoye más al paciente cuando se vaya del ambiente hospitalario. Sí, bueno, una de las maneras a través de este programa Care Partner que podemos mejorar la experiencia del paciente. Otra, y yo estoy hablando de manera lenta para que ustedes me entiendan más, pero quiero cubrir dos cosas más. Una es repensar el rol del paciente en la investigación, en definir qué es lo más importante en términos de preguntas de investigación. Y una de las cosas maravillosas que salieron de Obamacare, era una organización que se llama PCORI, un centro de investigación basado en los desenlaces del paciente, PCORI, y esto es una institución de investigación para obtener fondos para cualquier proyecto. Hay que tener pacientes involucrados en todas las partes del proyecto investigativo. Tienen que generar las preguntas de la investigación, tienen que estar involucrados en monitorear el proyecto y en los desenlaces. Y yo simplemente quiero darles un ejemplo de uno de los proyectos que fue financiado por este instituto. Esto fue un proyecto de investigación comparativa y bueno, surgió debido al interés de las madres en mejorar la experiencia de sus niños en quien tiene que estar en terapia, en antibioterapia. Estos eran pacientes que eran parte de un consejo de hospitales y dicen, miren, cuando nos envían a casa con nuestros niños que aún tiene antibioterapia IV, así es como lo vemos nosotros. Estos son los suministros con los que envían a las mamás a las casas. ¿Alguien alguna vez ha tratado de ver una diferente manera de abordar esto? Porque la verdad es que es muy pesado. ¿Qué pasa con los antibióticos orales? ¿No serían más efectivos? ¿Será que nadie ha visto esa efectividad para nuestros niños? ¿Y qué encontraron los investigadores? Que nadie nunca había pensado el comparar la efectividad de antibioterapia IV versus oral en niños con infecciones bacterianas al ser dados de alta. ¿Y qué encontró esta investigación? Que para muchos de estos niños era así de efectivo estar en antibióticos orales, y esto fue publicado en el Pediatrics Journal con la recomendación para que los médicos repiensen la manera como tratan niños para infecciones bacterianas cuando son dados de alta. ¿Quién hubiera pensado que los pacientes, que las madres pudieran tener un impacto en mejorar la práctica clínica? Pero ellos miran las cosas de manera diferentes. Las pacientes miran cosas desde otro elemento más práctico, y eso es muy importante para nosotros, el poder incluirlos en la manera en que pensamos acerca de mejorar la calidad clínica. Es una oportunidad para nosotros para cambiar totalmente el campo. Y una de las cosas que estamos viendo es que este tipo de trabajo está generando algún tipo de iluminación que nosotros estamos empezando a desafiar sobre lo que pensamos que es una buena investigación médica. De hecho, en el British Medical Journal hubo una carta abierta de 70 investigadores en salud a nivel mundial pidiendo que empecemos a cambiar la manera en que evaluamos la calidad de las investigaciones para poder hacerlo más justos y más equilibrado para este tipo de estudios.
para que se publiquen, que no todo tiene que hacer de un ensayo clínico randomizado y controlado. Así que estamos incluso empezando a cuestionar eso. Los pacientes y las familias tienen un rol muy importante que pueden jugar en mejorar la calidad de la atención de maneras que nunca habíamos pensado. Yo tenía mucho más para compartir con ustedes acerca de la comunicación empática, pero quiero ser respetuosa del tiempo de todos. Yo espero que podemos hacer estas diapositivas para que ustedes las tengan, porque creo que tendremos una oportunidad maravillosa de poder comprender la relación entre la empatía por parte de nuestro personal médico, los médicos, nuestro personal de enfermería y su impacto en los desenlaces clínicos. Y ya hablamos un poquito antes en una de las sesiones acerca del desafío de la diabetes y simplemente quiero mostrarles este artículo del doctor Hojak, el cual estaba en la Academia Nacional de Medicina. Él estaba convencido de que había una conexión entre los médicos que son muy empáticos, que apoyan cálidos y con buena relación con sus pacientes y mejora en los desenlaces clínicos. Y han hecho muchos estudios con pacientes diabéticos. Este fue 21,000 pacientes y ellos evaluaron el nivel de empatía de sus médicos tratantes y lo que encontraron es que los médicos que estaban evaluados con mayor nivel de empatía, los pacientes tenían menor número de hospitalizaciones de todos los grupos. Y a medida que los niveles de empatía bajaban, las hospitalizaciones subían. Estamos empezando a comprender incluso más el poder de la empatía, y esto es algo muy importante porque es una de las cosas que se nos está olvidando, es que hemos perdido terreno de la manera como educamos a nuestro personal médico, en particular que la empatía tiende a descender a medida que la educación sube. Yo sé que muchos de ustedes pueden conocer este artículo que se ha publicado recientemente, la conexión entre la grosería de los cirujanos y las tasas de complicación en pacientes. Entonces, es de verdad el poder de la relación humana. Y sí, y eso puede ayudar a mejorar los desenlaces clínicos. Y esto es algo que no podemos ignorar. El hecho de que el comportamiento a pie de cama del médico puede generar desenlaces mejores o peores desenlaces clínicos. Esto fue un estudio que vio la relación que el comportamiento a pie de cama y el impacto de eventos cardíacos. Por tanto, es importante ser amable, el ser empático en su comunicación. Claro que sí. La investigación también nos dice que nosotros podemos mejorar nuestra empatía a través de entrenamiento en habilidades comunicativas, porque la mayoría de nosotros nunca recibe entrenamiento sobre lo que es la comunicación empática, cómo los pacientes lo reciben, cuál es el lenguaje corporal, cómo se ve nuestra cara, el tono de voz que utilizamos. Nosotros podemos mejorar la compasión, podemos mejorar la empatía en nuestro personal, y estos fueron los resultados de un estudio acerca de hacer coaching de médicos en salas de urgencias, haciéndoles coaching en habilidades de la comunicación y el impacto que tiene la evaluación de los pacientes y cómo los pacientes se sentían con relación a la atención que recibían y la probabilidad de recomendar ese servicio o no. Bueno, un trabajo muy interesante que se está haciendo en toda esta área de la empatía. Bueno, simplemente voy a terminar con esta última diapositiva porque esto va a ser como una especie de publicidad del programa de Lorraine más adelante. La participación de la familia, de los pacientes, la atención centrada en el paciente, no se puede dejar algo circunstancial. El hecho de que hagamos un buen trabajo, no, necesitamos comprender que hay mucha evidencia, que la mejor medicina y que la mejor medicina basada en la evidencia incluye abordajes centrados en el paciente y la familia, que tenemos que definir cuáles son los principios, cuáles son las estructuras, las funciones que necesitamos implementar para poder generar mejores desenlaces. Y eso es lo último, es que Plaintree es una organización, es lo que hemos tratado de hacer a través
de este programa, poder definir cómo se ve la excelencia en la atención central del paciente, cuáles son las prácticas asociadas y poder hacer eso para que el campo médico lo utilice como oportunidad de mejora. Muchas gracias.